Y hoy vamos a compartir un mensaje muy importante que nos puede ayudar mucho en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con el Señor. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia a Dios. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, es rendir nuestra vida al señorío de Cristo, es obedecer a Dios en todo, o sea, tener un corazón de siervos, estar dispuestos a obedecer a Dios en todo momento, inmediatamente. La iglesia que es como de nuestra misma confesión de fe, iglesias que son como nosotros, han hecho mucho énfasis en los últimos años sobre las verdades de Dios en su palabra, sobre la verdadera doctrina, sobre una correcta interpretación de las Escrituras, pero creo que nos ha faltado un poquito el cristianismo práctico en nuestro diario vivir, llevar la palabra de Dios a la vida, vivirla, obedecerla. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de hombres que obedecieron la voz de Dios y otros que la rechazaron, y vamos a ver sus consecuencias. Vamos a aprender de estos hombres del pasado para que nosotros veamos lo importante que es obedecer a Dios en todo. Vamos a ver el primer ejemplo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, versículos 27 y 28. Es cuando Jesús llama a Mateo, el apóstol Mateo, Leví. Dice así, Lucas capítulo número 5, versículos 27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahí vemos una obediencia inmediata. Noten ustedes cómo Jesús dice a Mateo, Leví, estas simples palabras: sígueme, sígueme. E inmediatamente Mateo obedeció al Señor. Y eso es lo que marca la diferencia entre los seres humanos del mundo. Eso es lo que marca la diferencia entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y aquellas personas del mundo que dicen: yo creo en Dios, sin embargo vemos que no le obedecen. Y ahora Mateo no comienza a hacer una serie de preguntas a Jesús. Cuando Jesús le dice sígueme, él no dice ¿a dónde? Y no comienza a hacer una cantidad de interrogantes a Dios, sino que él inmediatamente, dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Nosotros hoy no estamos hablando de dejar todo, sino que obedezcamos a Dios. Apenas Dios nos dice algo, instantáneamente, en el instante, que obedezcamos a Dios en todo lo que Él dice en su palabra, que tengamos la misma actitud, ese corazón de siervo. Cuando Dios dice algo, que estemos siempre prestos a obedecer. La obediencia incluso de un hombre puede ser de mucha bendición para toda una generación, y también la desobediencia de un solo hombre puede influir para mal en toda una generación. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos capítulo número 5, versículo 19, lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos nosotros sabemos que por la desobediencia a la palabra de Dios, al mandato de Dios, de Adán, por esa desobediencia entró el pecado en el mundo. Esa desobediencia afectó nuestro planeta, afectó todos los seres humanos que nacimos después de Adán. Todos hemos heredado el pecado por la desobediencia de un hombre. Miren la desobediencia de un hombre en lo que ha conducido este mundo. Pero gracias a Dios que por la obediencia de un hombre, Jesucristo, ha venido la justificación de nuestros pecados al alcance de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Entonces notamos que es muy importante obedecer al 100% la palabra de Dios. El máximo ejemplo de obediencia que encontramos es la propia vida de Jesús. Él fue obediente al Padre, Él fue obediente al mandato de Dios hasta la muerte, hasta llegar incluso a poner su vida en la cruz, a poner sus manos en la cruz
e ir a la muerte por cada uno de nosotros. La Biblia dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo Jesús obedece al Padre? ¿Cómo es obediente hasta el extremo de poner su vida en la cruz, obedeciendo al Padre? Porque ha venido a eso, a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Debemos tener en cuenta que debemos tener un corazón decidido a obedecer a Dios, no al 99%, sino al 100%. Debemos de tener ese deseo en nuestro corazón, ese deseo en lo más profundo de nuestra alma, de poner en práctica la palabra de Dios, de obedecerla al 100%. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que desobedecieron la palabra de Dios y sus consecuencias, y de otras personas que obedecieron y sus consecuencias. El primer ejemplo lo vamos a ver en la vida de Saúl, el rey Saúl. Dios llamó a Saúl y Dios ungió a Saúl por medio del profeta Samuel para que fuese el primer rey de Israel. Dice la Biblia, y vamos a buscarlo, en el primer libro de Samuel, capítulo número 10, el primer libro de Samuel, capítulo número 10, vamos a ver en el versículo 1, el momento en el cual el profeta Samuel unge a David por rey de la nación de Israel. Dice así el primer libro de Samuel, capítulo número 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Y quiero decirles que si leemos los primeros capítulos de la Biblia acerca de la vida de Saúl, vamos a darnos cuenta que fue un hombre que empezó bien. Era un hombre que quería hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Sin embargo, no se tomaba en serio el obedecer al 100% la palabra de Dios. Vamos a ver ahora en el versículo número 8 de este mismo pasaje cómo Dios le da un encargo a Saúl por boca del profeta Samuel. Dice así el versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí está Dios hablando a través del profeta Samuel a Saúl. Lo ha ungido por rey, le ha dado algunas señales y el Espíritu Santo viene sobre él. Sin embargo, no fue obediente a la palabra de Dios al 100%, y Dios decía ser obedecido al 100%. Ahora en el capítulo número 13, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo número 13, podemos leer del versículo 8 hasta el versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo número 13, del versículo 8 al versículo 14. Fue un momento en la historia en el cual la nación de Israel enfrentaba a los filisteos, y los filisteos se habían reunido, se habían congregado todo su ejército para combatir contra Israel. Y ahora Saúl, a la cabeza del pueblo de Israel, ha reunido también a todo el ejército de Israel, todos los hombres, para hacer la guerra, para pelear, para defenderse. Y miren lo que sucede. Y Saúl, y dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me he esforzado, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora
Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí vemos la desobediencia de Saúl. Saúl, según sus expectativas, pensaba que Samuel no iba a llegar a tiempo y él ofrece el sacrificio, lo cual no le era lícito. Samuel debía de ofrecer todos esos sacrificios, ese holocausto, y Saúl lo hizo en su lugar. Se adelantó, no obedeció a la palabra de Dios, y es que Dios quiere ser obedecido al 100%. Y aquí vemos entonces cómo Saúl no se tomó en serio la palabra de Dios. Si Saúl hubiese obedecido, pues Dios hubiese permitido de que su descendencia ocupara el trono de Israel, como sucede en otras naciones, donde a la muerte del rey los príncipes heredan el reino y pasan a ser rey. Sin embargo, por su desobediencia fue desechado. Pero también hay otro pasaje en la Biblia donde vemos que Saúl colma el vaso, o sea, hay otra desobediencia. Por ejemplo, si buscamos el primer libro de Samuel, capítulo número 15, el versículo 13, y Dios le había dicho a Saúl por medio del profeta Samuel que Saúl con el ejército de Israel destruyese a los amalecitas. Los juicios de Dios iban a venir contra la nación de Amalec, contra los amalecitas, y Dios le dijo que los destruyese a todos y que también destruyera a los animales por su pecado, pero también porque este pueblo, los amalecitas, no dejaron pasar al pueblo de Israel por su territorio cuando ellos salieron de Egipto e iban a la tierra prometida. Esta nación no los dejó a ellos pasar por su territorio, y ahora vienen los juicios de Dios sobre ellos. Y ya Dios le había dicho a Saúl que debía de terminar con todas las personas. Sin embargo, Saúl perdonó lo mejor de los animales y perdonó la vida del rey de esa nación. Y ahora dice así, el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí está diciendo Saúl: yo he cumplido la palabra de Dios, yo la he obedecido al 100%. Y Samuel está diciendo: no es cierto, se te mandó que destruyese todos los animales, sin embargo estoy escuchando que has perdonado la vida de algunos animales. Y ahora al final le dice, en el versículo 22 y 23, le dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, por la desobediencia Dios lo desechó, y Dios se hizo de un hombre conforme a su corazón, al rey David. Dios llamó a David, que estaba allá con las ovejas, para que reinase en lugar de Saúl. Entonces vemos cómo la desobediencia en las cosas, cuando no llegamos al 100%, puede traer consecuencias para nuestra vida. Dios quiere que lo obedezcamos al 100%. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Naamán, aquel general del ejército de Siria. Está la historia en el segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, capítulo número 5, del versículo 1 al 15, encontramos una historia maravillosa, una historia que es muy conocida y que puede enseñarnos grandes cosas para nuestra vida. Que tengamos un corazón de siervos, un corazón obediente. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo número 5, del versículo 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, el rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes que por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocando el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahí hay un hombre que ha caminado unos 180 kilómetros para buscar la sanidad de su problema. No encuentra sanidad para su lepra en ninguna cosa, en ninguna parte. Ahora está frente al varón de Dios, frente a Eliseo, pero viene con una mentalidad, con una idea preconcebida de cómo debe de actuar Dios en la vida. Viene pensando que Dios tiene que actuar a su manera. Pero la Biblia dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros los seres humanos muchas veces pensamos que debemos hacer las cosas de una manera, y sin embargo hay que hacerlo a la manera de Dios, que es cuando tiene resultado, es como Dios desea. Y ahora ahí está Naamán con el deseo de volverse de nuevo 180 kilómetros de regreso, porque no es capaz de decir: voy a sumergirme 7 veces en el río Jordán. Él creía que tenía que salir el varón de Dios a recibirle y decir: ahora por el Dios que yo sirvo, tocarlo, y él fuese sanado. Pero vamos a seguir la historia y vamos a ver que la obediencia a Dios marca la diferencia. Dice así del 13 al 15: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Como la obediencia, a veces Dios nos pide cosas que pueden parecernos ilógicas para nuestra mente humana, pero para Dios tiene sentido, para Dios tiene siempre la razón. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios hay bendición, y este hombre obedeció y fue sanado, y ahora reconoce que no hay otro Dios más que el Dios que adora a Israel. No existe otro Dios, solamente hay un Dios todopoderoso que es capaz de sanar la lepra de una persona, y es el Dios que adora la nación de Israel. Entonces, hermanos,
La obediencia puede marcar la diferencia cuando obedecemos a Dios al 100% en lo que Él nos pide. Mientras vamos leyendo la Biblia y vamos descubriendo cosas, pues vamos incorporando a nuestra vida, en nuestro diario vivir, las cosas que Dios quiere que hagamos. Jesús ordenó cosas a sus discípulos que pueden parecer ilógicas humanamente hablando, pero cuando Dios dice algo, nosotros los seres humanos lo que tenemos que hacer es obedecer. Vamos a ver un ejemplo, y está en Mateo capítulo número 17. Evangelio según San Mateo capítulo número 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: ¿de los extraños? Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Vemos aquí que se encuentran ahora con los cobradores de impuestos. Cobraban un impuesto para el templo, donde anualmente daban las 2 dracmas. Una dracma es el equivalente a 3,6 gramos de plata, y el estatero era una moneda que era el equivalente a 4 dracmas. Era el pago del impuesto que se cobraba para el templo, donde todo judío mayor de 20 años tenía que pagar anualmente esas 2 dracmas. Y le da de esta manera, ¿no? Dice: tira el anzuelo en el mar, el primer pez que saques, le abres la boca, y ahí en la boca está la moneda. Ahora Pedro pudo haber dicho: no, ¿cómo es posible hacer esto? Es ridículo. Pero ahí hay un punto final y no aparece más la historia, no se habla más, no se menciona. Punto final. Dios dice: haz esto, y punto final, a obedecer. El ser humano lo que le corresponde es obedecer, es poner por práctica la palabra de Dios. Y bueno, Pedro lo hizo, y ocurrió tal y como dijo Jesús. En una ocasión, una mujer se acerca a Jesús y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cómo Dios está interesado en que nosotros obedezcamos su palabra, en que la pongamos por práctica? Dios quiere que le obedezcamos al 100%. Dice Lucas, vamos a buscarlo, Lucas capítulo número 6, Evangelio según San Lucas capítulo número 6, versículo 46, dice así. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús hace esa pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, que Él quiere que obedezcamos su voz. No podemos tomar a Jesús solamente como Salvador, sin antes recibirle también como Señor, como el Señor de nuestra vida, como el que da las órdenes, como el que nosotros tenemos que obedecerle. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos siempre a obedecer a Dios, a poner en práctica lo que Él nos pide. Por ejemplo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. A muchas personas puede parecerle ilógico, pero ese es el deseo de Dios, y ese es el secreto para una vida victoriosa, para después poder amar a las demás personas que nos rodean. Alguien puede decir: ¿cómo yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, y amar a Dios más que a mi hijo, más que a mi hija, más que a fulano, más que a mengano? ¿Cómo es posible? Pero si Dios lo dice, Él tiene la razón. Esa es la manera de nosotros tener el amor verdadero para amar a la gente que nos rodea.
amando a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. También Dios desea que cada persona sobre la faz de la tierra crea en el sacrificio de su Hijo en la cruz para alcanzar la vida eterna. Y a mucha gente puede parecerle ilógico, ¿cómo puede ser posible que un hombre ahí, colgando entre el cielo y la tierra, muerto, ahora puede a través de su sacrificio darme la vida eterna? Pero ese es el modo que Dios ha establecido para que el ser humano tenga una relación personal con Él. También Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la misma manera, amemos a los demás como nos amamos a nosotros. Dios quiere que amemos a los hermanos al grado como Cristo nos amó. De esa misma manera Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Tanto así que Él fue capaz de dar la vida por la iglesia, la vida por sus hermanos. Y de esa manera debemos amarnos los unos a los otros. Dios quiere que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Dios quiere que amemos a los enemigos. Dios quiere que venzamos con el bien el mal. Dios quiere que perdonemos a todos los que nos ofenden. Dios quiere que nos congreguemos. Dios quiere que vivamos según los principios divinos. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Y uno puede decir, ¿Dios me necesita a mí para salvar a una persona? Bueno, es el modo que Dios ha permitido, que prediquemos el Evangelio y que las personas se salven por medio de la locura de la predicación. También que no amemos al mundo, que no amemos las cosas de este mundo, la filosofía del mundo. Hermanos, el salmista David decía en el Salmo 40, versículo 8, él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ve? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros vamos obedeciendo la voz de Dios, cuando vamos poniendo la palabra de Dios en práctica, vamos encontrando el sabor de la vida abundante que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cosas que ahora no entendemos, a medida que vamos obedeciendo, vamos encontrando que es para bien, que es para nuestra felicidad, que es para nuestro agrado. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces que el Señor nos ayude a todos a poner un poquito más su palabra en práctica. Que Él les bendiga.